Estimados, en esta oportunidad vamos a resolver la siguiente viguita, donde vamos a hallar las reacciones de los apoyos. Bien, inicialmente vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre donde vamos a ubicar nuestras fuercitas y reacciones. Bien, entonces trazamos una línea representando nuestra viga. Ahora, en nuestra viguita vemos que tenemos un apoyo en A, un apoyo articulado, por lo tanto se restringe en el desplazamiento en el eje de las X y de las Y. Por lo tanto tenemos una reacción A de Y y una reacción A de X. Así también tenemos en la parte del punto D, vemos que tenemos un apoyo móvil, entonces el desplazamiento se restringe en el eje de las Y y en el eje de las X no se restringe porque es un apoyo móvil, entonces sí se puede desplazar. Entonces solo tendríamos una reacción D de Y. Ya, ahora sí, en nuestro diagrama de cuerpo libre podemos trasladar nuestras cargas que están encima de la viga. Bien, inicialmente vamos a trasladar nuestra carguita de 3 toneladas, es esta. 3 toneladas. Luego posteriormente también tenemos nuestra carga de 10 toneladas, pero está inclinada 45 grados. Y eso lo podemos resolver de la siguiente manera. Tenemos entonces nuestra carga que está inclinada 10 toneladas, 45 grados. Por lo tanto, sencillamente podemos considerar las componentes horizontal f de x, la componente vertical f de y de la carga de 10 toneladas. Y suponiendo tal vez un triángulo, nos quedaría más o menos de esta manera la figura, donde la hipotenusa vendría siendo la carga de 10 toneladas y f de x vendría siendo el cateto adyacente y el cateto opuesto vendría siendo f de y. Ahora, sencillamente por trigonometría podemos hallar los valores de f de y y f de x. Bien, tenemos entonces la función seno, que nos dice que es seno del ángulo de 45 grados es igual a cateto opuesto, que vendría siendo f de y por entre la hipotenusa, que en este caso es 10 toneladas, donde despejamos f de y nos quedaría igual a seno de 45 grados multiplicado por 10 toneladas. Y de esa manera hallamos el valor de f de y. Asimismo vamos a hallar el valor de f de x con la función coseno de 45 grados, que sería el cateto adyacente f de x sobre la hipotenusa 10 toneladas. Por lo tanto, realizando cálculos tenemos que, bueno, en este caso vamos a despejar f de x, donde 10 toneladas pasa al otro miembro multiplicando
a coseno de 45. Y finalmente vamos a hallar el valor de f de x. Entonces de esa manera nos quedaría que f de y vale igual a 7,071 toneladas, unidades de toneladas. Y lo propio con f de y, que vale igual 7,071 toneladas. Ahora bien, estos valorcitos de f de y f de x los podemos trasladar ahora sí a nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces en el punto B trasladamos en el sentido hacia abajo, como nos indica el triangulito, se ubicó f de y como 7,071 toneladas. Y luego trasladamos nuestra reacción, o bueno, nuestra componente f de x, que se ubicó por esta parte, en ese sentido, como nos indica el triángulo, aquí, donde tiene el valor de 7,071 toneladas. Ok, entonces ya de esa manera, en este punto B ya hemos desarrollado la carga de 10 toneladas inclinada. Ahora, en el punto C, aquí en este punto C, tenemos que una carga, bueno, un momento de 1 tonelada metro. Y que sencillamente lo copiamos, ya que es un momento y se debe copiar directamente en el diagrama de cuerpo libre, en el punto C. Y posteriormente nos queda como último, encima de la viga nos queda una carga rectangular distribuida uniformemente, la misma que se puede trasladar al diagrama de cuerpo libre puntualizándola. ¿Y cómo puntualizamos? Sencillamente hallando el área de esta figura rectangular, que sería base por altura, donde tenemos que la base va a ser de 2 metros y la alturita va a ser de 2 toneladas. Entonces multiplicamos 2 por 2, nos quedaría 4. Una carga puntual de 4 toneladas. Y siempre ubicamos a la mitad de la figura. Entonces, por lo tanto, nos va a quedar a la mitad, una distancia de la mitad. La carga puntual entonces va a ser más o menos por aquí, donde el valor era de 4 toneladas. Bien, ahora consideramos las distancias en nuestro diagrama. Donde teníamos aquí de A hacia B una distancia de 2 metros. Luego de B hacia C tenemos una distancia de 4 metros. Luego de C hasta donde inicia la carga distribuida teníamos una distancia de 2 metros. Luego aquí, como es a la mitad la carga puntual de la carga rectangular, entonces habría 1 metro de distancia por lado. Muy bien. Ahora sencillamente vamos a utilizar las ecuaciones de la estática de equilibrio para hallar las reacciones. Bien, entonces decimos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Tenemos que en el eje de las X tenemos esta reacción A de X y la copiamos, y como está en el sentido hacia la derecha,
va a ser positivo. Entonces todas las fuerzas que estén hacia la derecha van a tener signo positivo. Aquí también tenemos en el diagrama de cuerpo libre la componente horizontal de la carga de 10 toneladas, y como está en sentido de derecha hacia izquierda, va a ser negativo, menos 7.071 toneladas. Luego revisamos nuestro diagrama de cuerpo libre, vemos que en el eje de las X ya no hay más fuerzas ni cargas. Entonces decimos igual, donde despejamos A de X, nos queda igual a 0,71, pasa al otro miembro como positivo. Y de esa manera hemos hallado el valor de A de X, la reacción A de X, que nos queda igual a 7,071 toneladas. Hemos hallado la primera reacción. Ahora continuamos resolviendo, hallando las reacciones, y vamos a utilizar la segunda ecuación, donde tenemos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y igual con 0, donde consideramos todas las fuerzas en el eje de las Y. Ya, entonces tenemos en el eje de las Y la reacción A de Y, que va a ser positivo porque está en el sentido de hacia arriba. Entonces vamos a considerar todas las fuerzas en el sentido hacia arriba van a ser positivos. Luego también tenemos la carga de 3 toneladas que está hacia abajo, entonces va a ser negativo, menos 3 toneladas. Luego también tenemos la carga, esta componente que hemos hallado hacia abajo, entonces va a ser negativo, menos 7,071 toneladas. Luego también tenemos esta carga de menos 4 toneladas que nos quedó, entonces va a ser negativo, menos 4 toneladas. Y finalmente tenemos la reacción D de Y, que va en sentido hacia arriba, entonces va a ser positivo, D de Y, y todo esto va a ser igual a 0, donde despejamos nuestras incógnitas A de Y y D de Y, y todo lo demás pasa al otro miembro con el signo negativo, con el signo positivo. Entonces aquí podemos, todos estos elementos podemos operar, y nos quedaría igual a menos 14.071, y el otro miembro pasa con positivo, entonces sería 14,071 toneladas. Y esta va a ser nuestra ecuación número 1. Ahora continuamos y realizamos sumatoria de momentos por esta parte, respecto de qué punto, respecto del punto que tenga más reacciones. Y como vemos que podría ser también respecto del punto D, pero en este caso vamos a utilizar la sumatoria de momentos respecto del punto A, ya que tiene más reacciones. Entonces va a ser sumatoria de momentos respecto del punto A, donde vamos a considerar todas las fuerzas que generan momento respecto de este puntito A, donde vemos que nos genera momento. En este caso 3 toneladas no generaría momento, ya que no tiene brazo de palanca, está en el eje. El que sí nos generaría momento sería esta carguita de 7,071 toneladas. Pero primero generamos una condición donde todo el momento que gire horariamente va a ser negativo. Entonces consideramos esta carguita de
0.071 toneladas, donde su brazo de palanca, la distancia va a ser toda esta 2 metros. Y como está girando antihorario, horario, va a ser negativo. Entonces ponemos el signo negativo. Luego otra fuerza que tenemos aquí, esta de 0,71, de 7,071. Como no tiene brazo de palanca, está en el eje, no nos genera momento, entonces descartamos. El que sí nos genera momento es este momento de 1 tonelada metro. Y como está en sentido horario, va a ser negativo. Entonces decimos menos 1 tonelada metro. Luego también tenemos aquí esta carga de 4 toneladas. Como está en sentido horario, va a ser negativo. 4 toneladas multiplicado por su brazo de palanca, que vendría siendo toda esta distancia desde aquí hasta el punto A, que serían 9 metros. Luego finalmente tenemos la reacción de dy, que genera momento también respecto del punto A, y como está girando en sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces decimos d de y multiplicado por su brazo de palanca, que vendría siendo toda la distancia total, todo eso, que va a ser en 8 metros. Serían en total 10 metros. Igual a 0, donde operamos estos numeritos para simplificar. Donde aquí todo esto nos quedaría igual a menos 14,142 toneladas metro. Copiamos menos 1 tonelada metro. Aquí operamos 4 por 9, nos quedaría menos 36 toneladas metro, más de y multiplicado por 10, todo esto igual con 0. Operamos toda esta operación, nos quedaría igual a menos 51,142, donde aquí también de y multiplicado por 10 puede pasar al otro miembro con signo negativo. Y por álgebra sabemos que estos signos se pueden simplificar y sencillamente ya podemos despejar el valor de d de y, que nos quedaría igual a 51,72 toneladas metro dividido entre 10 metros. Aquí se nos va a simplificar metro con metro y nos va a quedar en unidades de toneladas. ¿Ya? Entonces tenemos ahí que finalmente nos queda que la reacción de y va a ser igual a 5,114 toneladas. De esa manera hemos hallado el valor de nuestra segunda reacción, que es la reacción vertical en el punto D, que es positivo. Entonces significa que el sentido está correcto, como lo hemos hecho en el diagrama del cuerpo libre, está correcto el sentido. Si fuera negativo, entonces nos indicaría que d de y sería hacia abajo, así, de esa manera. Ahora reemplazamos, como ya tenemos el valorcito de d de y, podemos reemplazar
en nuestra ecuación número 1 para hallar el valor de A de Y. Por lo tanto, en esta ecuación 1 reemplazamos el valor de D de Y más 5, en vez de D de Y copiamos 5,114 igual a 14,071 toneladas, del cual despejamos D de A de Y finalmente vamos a hallar el valor de la reacción A de Y. Entonces, hallando de esa manera, vamos a resolver la reacción. Y entonces tenemos el valor de 8,957 toneladas. Y de esa manera hemos hallado el valor de nuestra tercera reacción. Bien, de esa manera hemos hallado la tercera reacción. Gracias. Hasta un próximo video.